Yo les voy a hablar un poquito de Space Generation y de, pues que es uno de los organizadores incluso del coloquio de aeroespacial, porque del 3 al 6 de octubre vamos a tener un workshop en La Paz, Bolivia. Pero primero les voy a hablar un poquito como de Space Generation. Space Generation es un grupo de jóvenes estudiantes universitarios y jóvenes en la industria que quieren ser representados frente a la ONU o frente a otro tipo de organizaciones. Yo soy joven porque yo estoy ahí. Eso es como hasta los 35, entonces ya... Sí, por ahí. Entonces pretende ser como un punto de contacto entre las universidades, la ONU y distintas organizaciones aeroespaciales. Entonces los invito a que si están interesados en el área aeroespacial se unan a este grupo. Es completamente gratis unirse. Cada año se hacen workshops en Latinoamérica, en Europa pues, y en otros lados. El año pasado fue en Bogotá. Yo tuve pues la experiencia allá. Fue muy chévere, incluso Jacqueline Silva es una peruana, ingeniera aeroespacial del Georgia Tech, también participó. Este año también va a estar participando ella junto a estos otros tres ponentes en La Paz. Y sí, pues es muy interesante. Hay 5 grupos de trabajo que son sobre startups, sobre exploración espacial. Se llama, por ejemplo, Del infinito y más allá, reimaginando los mapas, y bueno, y hay becas. Entonces los invito a que se inscriban, es gratis, y ya. Bueno, el workshop sí no es gratis, pertenecer es gratis. El workshop creo que está como a $30, 35, dependiendo de si es estudiante o no. Pero la beca le ayuda a usted mucho, y también con la beca lo llevan. Bueno. Pues el está barato, pero la llevada. Sí. Y la cosa es ganarse también la beca. Entonces sí, todos invitados del 3 al 6 de octubre. Listo, ya. Ok. Vale, no, eso es espectacular. Los que quieran ojalá pues puedan ir o al menos participar de este tipo de cosas que hace Space Generation Advisory Council. Muy bien, pues entonces bienvenidos de nuevo a el coloquio de 50 años. Este espacio, para los que de pronto estén nuevos, es un espacio que hemos venido haciendo a lo largo del año, una vez al mes, los segundos viernes de cada mes, hasta noviembre. Pues vuela el tiempo. Yo haciendo cuentas resulta que ya son este y otros 3, en menos de un abrir y cerrar de ojo ya nos damos un montón de coloquios. Incluso hay temas que, la verdad, este tema es tan amplio que hay temas que no se van a lograr tocar, pero yo creo que el de hoy es uno de los coloquios que más de pronto la gente espera, porque hoy cada uno hemos tratado un tema diferente, y particularmente el de hoy tiene que ver con el supercohete. Llevo pues el Hombre de la Luna, con el Saturno 5, va a ser el tema central. Hoy la voy a tener un poquito más dura, porque una cosa es cuando la audiencia es público en general, no crea que los estoy subestimando, pero cuando en el público tienes en la parte de atrás a 2 ingenieros de cohetes, uno del SLS, when in the audience you have one rocket engineer of the SLS, the Net Super Rocket. Harry, please put your hand. Harry es un invitado muy especial que tuvimos esta semana. Harry trabaja con la NASA, particularmente con el cohete SLS, el Space Shuttle System. Pues aquí está hoy solo, en el coloquio solo para escuchar, pero nos acompañó en la universidad en unas charlas que tuvimos en la sección al oriente, otra en Medellín hoy, y hoy está pues aquí con nosotros. Just to say that you share with us your experiences at NASA in the SLS rocket. It was very exciting for everybody, but for this night you are just here in the audience to see something about the Saturn V, but I know that you know the rocket.
And I told the audience that for me it's a challenge to talk about rockets with a rocket engineer here that is working in the next Hopper rocket that NASA is working to go to the moon, Mars, even Mars or and beyond for the next decade and the new generation of astronauts, scientists and engineers. Básicamente, ahí pues, ahí la farándula un poquito, es que le digo que pues sí, él está justo, es bien curioso que justo para la presentación del Saturno 5, Miki, si de pronto me puedes ayudar ahí diciéndole más o menos lo que digo a todos dos, porque ya voy con Suba también. Justo en la de hoy, tener a alguien que trabaja con el próximo supercohete, pues es bien chévere. Y con Harry tenemos a Suba, que es su esposa, que también trabaja con NASA, pero bajo contrato con Boeing, y ella está trabajando principalmente en la parte de producción de vehículos espaciales, en particular la cápsula Boeing Starliner, que va a llevar astronautas a la estación espacial próximamente de regreso pues, desde suelo americano. Un placer tenerlos acá, me la ponen un poquito más difícil, pero está muy bien, está muy bien. Vale, ahora sí pues a lo que vinimos. Sí, y ellos, qué pena, yo aquí de pronto porque ya he tenido un día largo, también vinieron a conocer Colombia, a conocer Medellín, ese fue el contexto de todo, y pues están con sus hijos también allá en la parte trasera. Todos viven pues cerca del Centro Espacial Kennedy, trabajan allá en alrededor de NASA, ¿no? Vale, ahora sí, entonces a lo que vinimos. Entonces, pues como es la dinámica siempre, hoy el tema va a estar alrededor del Saturno 5. Le traje el documental, de nuevo, de Moon Machines, capítulo que es del Saturno 5, es el que vamos a ver hoy, y después de eso entonces vamos a tener una presentación acerca de lo que fue esta super máquina, que al día de hoy, hasta que entre en servicio el SLS, va a ser, sigue siendo la máquina más potente que lo que ha construido, no solo el cohete, sino máquina, con unos números que no dejan de asombrar, que cuando se mira la proeza que hicieron estos ingenieros de los años 60, incluso todavía hoy en día construir un cohete de este tamaño y de estas capacidades es un reto grandísimo. Cuando uno mira eso, lo que hicieron en los 60, se queda pues boquiabierto de la calidad de ingenieros que eran los que estuvieron ahí en cabeza del Dr. Wernher von Braun, que fue el mastermind, por decirlo así, o quien tuvo en la cabeza el diseño del Saturno y quien dirigió todo el proceso de construcción, no solo el diseño, sino construcción del Saturno 5, pasando por pruebas, pasando por vuelos iniciales antes de ponerle astronautas, hasta que finalmente estuvo operativo, un cohete que nunca falló, tuvo fallas parciales que hoy las vamos a comentar, pero nunca se perdió un Saturno 5 su carga útil de 13 vuelos que se hicieron, y que tal vez de las peores decisiones que se han tomado es haber acabado con la línea de producción de ese cohete. Pero vale, de eso lo vamos a hablar después de todo ese documental, vamos a ver el documental, y después de eso, como siempre la dinámica, entonces entramos ya pues a la parte conversada del coloquio. Permítanme aquí. Todo esto tiene así, ustedes estaban trabajando, ¿cierto? Todo está listo. Ok, entonces otro de los documentales de esa serie que les he recomendado, es bien bacana, ya hemos presentado algunos acá, serie de 5 capítulos de lo que fueron las máquinas que nos llevaron a la luna. Esa serie es de hace unos 10 años más o menos, por lo que muchos de los que hablan ahí la verdad ya no están. Fue el momento de haberla hecho precisamente para tener esos testimonios de primera mano de lo que fue pues construir esta máquina tan espectacular. No sé si alguno de los que quieren hacer aquí publicidad o algo así que lo quieran hacer en este intervalo, que tenemos pues las cámaras de Astrosur justo para comenzar. Bueno, ya habíamos hecho ahorita pues la cuñita de los diplomas, pero Dale, adelante, para que hay gente que llegó además. Bueno. Entonces, para las personas que llegaron nuevas y para los que nos acompañan en las redes de Astrosur, estamos extendiendo la invitación a los diplomas científicos de la Universidad de Antioquia, el diploma en astronomía y el diploma en física. Estos diplomas comienzan el sábado de la semana que viene,
todavía tenemos tiempo de inscribirnos y van a estar muy interesantes. El diploma de astronomía va a estar coordinado por el profesor Pablo Cuartas de la Universidad de Antioquia, quien va a estar hablando con nosotros de galaxias, cosmología y todas estas estructuras gigantescas del universo y cómo nos interesan estas estructuras. El diploma de física lo voy a estar dando yo, Dara Hincapié, y vamos a estar hablando mucho acerca de ficciones, el futuro y de cómo podemos entender la física desde la ciencia ficción. Cordialmente invitados, nuestros asistentes de las redes, todos ustedes, cuéntenle a la gente, inviten a la gente para que se inscriba en estos diplomas que de verdad van a estar súper interesantes. ¿Tenemos alguna otra cuña por ahí? ¿Qué precio tiene? Por ahora no. Bueno, el precio del diploma está en... ¿cuánto? 530. Ah, bueno, entonces tenemos el diploma en 530, todo un semestre de actividades interesantísimas, súper sabrosas. ¿Se necesita algún nivel básico de estudio? El nivel básico de estudio que se necesita para esto es curiosidad. Mucha curiosidad, muchas ganas de aprender. Realmente pueden ingresar personas así no tengan un pregrado, así no estén en la universidad, compañeros que estén en el colegio, incluso desde los grados séptimo, octavo, ya estamos en la capacidad de adquirir muchos de los conceptos que vamos a ver en estos diplomas. Entonces no se sientan reprimidos que no, es que a mí sí me gusta el asunto, pero pues es que yo soy sociólogo y entonces esas cosas pues a mí como que matemática me da muy duro. ¿Cuál matemática ni qué 8/4? No le vamos a meter nada de eso, sino mucho concepto, mucha idea, vamos a imaginar mucho y no vamos realmente a depender, aunque sí nos gusta la matemática como herramienta para conocer el universo, realmente no es algo que sea completamente indispensable para comprender conceptos astronómicos y físicos. Ya saben, les queda la invitación abierta, bienvenidos, los esperamos la semana que viene en la Universidad de Antioquia, entonces en los diplomas de astronomía y de física. Gracias por el espacio, Mauro. No, excelente, sí, yo sé que eso vale la pena, que hay que promocionar, pues comienzan solo 2 veces al año, entonces es el momento. Muy bien, entonces vimos pues el documental de Saturno. Básicamente yo creo que cosas por hablar del Saturno es cómo lo hicieron, cómo lograron administrar un proyecto tan grande, o sea, construir un cohete en esa época de ese tamaño, no era algo fácil, y por qué escogen el Saturno, aunque ya hay algo que en algunos coloquios anteriores más o menos he mencionado, pero son las cosas que vamos a hablar hoy aquí, en este rato que nos queda después del video. Muy bien, entonces, pues a ver. Primero que todo, ya ustedes están contextualizados, comienza una carrera espacial en el 57, se vienen una cantidad de primicias de la Unión Soviética muy seguidas, el primer satélite artificial alrededor de la Tierra, primer ser vivo alrededor de la Tierra, primer objeto en que le queda en órbita alrededor del Sol, primer impacto en la Luna, en fin, varios. Por lo que era muy lógico que para más o menos 1959-60 ya se tenía la sospecha en la gente que trabajaba en la industria espacial que pues en algún momento iba a llegar el paso de hacer viajes a la Luna, ¿no? Y pues los equipos, digamos, en la Unión Soviética como en los Estados Unidos, eso lo tenían muy claro, por lo que ya estaban tirando conceptos, a pesar de que no había todavía un programa propiamente dicho desde alguno de los gobiernos para ir a la Luna. Entonces ya el equipo de Von Braun, que es el que nos vamos a centrar acá, ya hemos mencionado, pues fueron los alemanes que se trajeron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y que diseñaron los primeros cohetes, verdaderamente como cohetes en Alemania, y que ya estaban en los Estados Unidos. Ellos cogen y entonces empiezan a tirar conceptos, y pues parte de los conceptos que se tiran son estos, y donde se congela el Saturno 5, por decirlo así, es cuando se ponen a analizar cómo era la posibilidad de hacer el viaje a la Luna. Entonces, básicamente se barajaban 3 posibilidades. Una era tener un lanzamiento directo, como tenemos en este lado de acá, lado izquierdo, es decir, un supercohete que sale desde la Tierra, sale directo a la Luna y no parquea en órbita alrededor de la Tierra, ni tampoco alrededor de la Luna, sino que simplemente de forma directa va
con toda esa parte superior que ven en la diapositiva, llegando hasta la superficie de la Luna. Ese era un concepto. El segundo era salir primero con una parte del cohete alrededor de la Tierra y con otro cohete lanzar otra parte del equipo, acoplar alrededor de la Tierra y nos vamos con todo el equipo hacia la Luna. Y el otro concepto era no salir de esa manera, sino con un solo cohete, descartar las etapas y solo ir a la Luna con los módulos necesarios, quedar en órbita alrededor de la Luna y un módulo pequeñito era el que terminaba descendiendo. Eso era más o menos lo que se decía que eran las posibilidades. Esta primera era la que se veía la más viable para el 59-60 más o menos. No se tenían todavía vuelos de seres humanos en el espacio, pensar en acoplamientos era una cosa que se veía como muy difícil, entonces veían que esta era como la manera. Al final terminó siendo la del lado derecho. Pero entonces, ¿cuál es el problema fundamental ahí? Si usted se va para la Luna de manera directa, el problema es que usted se va a ir con una etapa de cohete muy grande, superior, que todita va a llegar a la Luna y tiene que descender con retrocohetes para frenar y ponerse sobre la superficie como se ve allá en el lado derecho. Todas estas dos diapositivas de la época las quise traer así para que vieran más o menos qué era lo que ellos planteaban cuando eso. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que bajar con ese montón de peso, llevar su combustible para descender, a la vez que el combustible para volver a ascender desde la Luna y de manera directa regresar a la Tierra. Una cantidad de equipo que tiene que llevar y poner en la Luna. Básicamente eso implicaba llevar a la Luna 190 toneladas para hacerlo de esa manera. ¿Sí o qué? Bien. La otra manera, que era lo de hacer acoplamientos en la superficie, alrededor de la Tierra, se podía hacer con 2 cohetes, pero después dijeron se puede hacer con 1 también, llevando los módulos armados en el mismo cohete, pero haciendo una maniobra alrededor de la Tierra en la que se puedan voltear y acoplar para no llevar todo y descartar ciertas partes, pero eso implicaba llevar 160 toneladas, o sea, el ahorro era de más o menos unas 30. Y la otra, que era la de acoplar alrededor de la Luna y bajar solo con el pequeño modulito, implicaba llevar 50 toneladas hasta la órbita de la Luna. O sea, pues, claramente el ahorro en peso es muy grande. Entonces, para estos conceptos, cuando ellos estaban tirando esto, lo que llegaron a pensar fue en este tipo de cohetes. Miremos los dos del lado derecho. El Nova fue un concepto, no pasó del papel, eso nunca se construyó, que era una bestia todavía más grande que el Saturno V. Y que estaba como concebido para hacer el lanzamiento directo hacia la Luna, donde la idea era llevar 190 toneladas a superficie. ¿Sí o qué? Esa cosa estaba compuesta de unos 9 motores de los mismos de Saturno V, el Saturno V que lo vemos aquí en la mitad, cuando eso no se llamaba Saturno V, estaba en concepto y lo llamaban C5, tenía 5 motores muy grandes en la primera etapa, el Nova iba a tener 9, y todavía la segunda etapa del Nova tenía los 5, la segunda etapa era casi que una primera de Saturno, y con esa cosa era con lo que se podía pensar en una llegada directa a la Luna. Controlar esa bestia, si el Saturno de por sí fue un reto, imagínense lo que iba a hacer esa vaina. Entonces, cuando se sientan a hacer los análisis, llegan al punto de que, pucha, como que yo creo que eso sí está ya muy pasado. Y finalmente se fue madurando más el concepto de hacer el encuentro alrededor de la Luna y bajar solo con un modulito de superficie, dejar parte de ese modulito de superficie y a regresar con una parte todavía más pequeña. Y para eso entonces se necesitaba un cohete con 5 supermotores en la primera etapa, que cuando eso lo llamaban C5, como les digo. ¿Sí o qué? Bien. ¿Qué quería decir? No, eran lo que llaman nombres códigos, o sea, probablemente era un código interno de cohetes, por ejemplo. No es bonito llamar a Apolo, al Apolo 8, llamarlo creo que era AS-208, algo así, Apolo Saturn 208, pues eso es muy feo para la gente, ¿no? La gente quiere un nombre bonito, Apolo 8, y que va a permanecer en la historia, pero para todo el proceso administrativo, es decir, estas cosas tienen la parte chévere, la parte que nos gusta aquí en el coloquio,
pero detrás de esto, tras bambalinas, está la parte de ingeniería de esto, que son un montón de códigos, de vainas que se tienen que tener en la administración del proyecto, y para eso se no usan nombres. Entonces, código, entonces eso era eso, lo llamaban C5 al concepto. Probablemente sea por concept, probablemente, pero no estoy seguro que sea por eso. Entonces resulta que ellos empiezan a tirar esta idea y lo que la siguen madurando hasta que llega el presidente Kennedy en 1961 y entonces pone el reto de viajar, de poner un hombre en la luna, traerlos a salvo a la Tierra. ¿Sí o qué? Acá en el coloquio hemos mencionado que no, que es que el problema era que los soviéticos tenían mucha capacidad de carga para esos primeros años de la exploración del espacio, y entonces que tenían que poner un largo plazo en Estados Unidos y querían de pronto tener la chance de vencer a la Unión Soviética. Y pues sí, eso se dice así, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo hace que poner un largo plazo? Pues si se pone un largo plazo y los soviéticos tienen lanzadores grandes, pues en el largo plazo probablemente también tengan lanzadores grandes. Y entonces, pues ¿cuál es la gran ventaja de poner un largo plazo? Porque cuando Kennedy, este jueguito que hemos visto que vimos en el coloquio pasado, de que iban primero Gagarin versus Alan Shepard, y resulta que tuvo problemas Gagarin, entonces se perfilaba que Shepard iba a hacer el primer vuelo por Estados Unidos, finalmente también tuvieron problemas y termina el vuelo haciéndolo la Unión Soviética, y en medio de ese jueguito Kennedy pues, vuelve a Estados Unidos a perder esa primicia. Kennedy reúne sus asesores y les pregunta qué es lo que hay que hacer para poder quitarnos estos soviéticos de encima en estas primicias del espacio. Y pues algunos llegó a proponer que poner una estación espacial, y pues desarrollar una estación espacial era algo de corto plazo, y lo que se dijo es que los ganan otra vez porque pues tienen la capacidad de carga ahora, y si esa es la meta, pues rápidamente la van a hacer, tiene que ser una meta más larga. El asunto es que Kennedy se asesora muy bien del que se tenía que asesorar, que era Von Braun, que ya tenía estos conceptos, y entonces básicamente lo que Von Braun conocía era que él sí tenía claro qué era lo que había que hacer. Y es una cosa muy sencilla, poner en ceros el marcador. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pasaba que debido al desarrollo de misiles balísticos, la Unión Soviética tenía un cohete muy potente, que era el R-7, y que era la base para todas esas primicias. ¿Sí o qué? Estados Unidos venía atrasado porque pues, el equipo de los alemanes no lo dejaron trabajar mucho en cohetes durante mucho tiempo, y solo pudieron desarrollar unos cohetes relativamente pequeños, pero eran el super equipo que había casi que inventado los cohetes como lanzadores como tal, con la B-2, y posteriormente pues las B-2 modificadas que tuvieron en Estados Unidos. Pero este señor tenía, o sea, la capacidad de ingeniería de este señor era muy brutal, y él conocía el poderío industrial de los Estados Unidos, y él sabía qué es lo que hay que hacer: proponer un proyecto donde haya que construir un superlanzador, porque la Unión Soviética no tiene con qué hacer un superlanzador. Él sabía eso, y era verdad. Entonces, ¿qué es eso? Poner los marcadores en cero. Si nos tiramos a poner el proyecto de poner un hombre en la luna, ya el R-7 no les va a dar. Se tienen que meter a hacer un superlanzador, y en eso estamos en ceros. O sea, otra vez estamos empezando de cero. Ya no es una evolución de los lanzadores que tienen ahora, tiene que ser una cosa nueva. Si nos seguimos poniendo con proyectos corticos, una estación espacial, poner una carga, investigar el sol, lo que sea, una cosa de esas, lo van a hacer rápido porque tienen un buen lanzador. Pero con una cosa de estas tienen que meterse en todo este rollo. Había informes de inteligencia, todos ustedes saben de lo que es lo romántico de las películas de espionaje de esa época, la Guerra Fría, todas esas cosas. Es decir, había muy buena información de qué era lo que pasaba en la Unión Soviética también, y cómo estaban, y viceversa, y más que la información americana sí era más pública. Entonces ahí es cuando Kennedy se asesora a él y le dice: ponga el reto que hay con qué construir, con qué hacer el viaje a la luna, pero no antes, pues, o sea, ponga el reto de la década. Incluso ellos llegaron a calcular más o menos para 1967 se estaría haciendo, estamos hablando del año 61, o sea, en 6 años, y pongamos el marcador así a ver cómo nos va. Y fue la tremenda decisión, porque entonces aquí es donde sí resalta el poderío del Saturno V y de la capacidad industrial de los Estados Unidos en ese entonces. Este es el comparativo de lo que había que hacer. Cuando estaban por la época de Gagarin, este era el lanzador que tenían en Estados Unidos, lo mejor que había, que era el Atlas. Este lanzadorcito fue el que puso a John Glenn en órbita alrededor de la Tierra casi un año después de Gagarin. A Gagarin lo pusieron en órbita en 1961 en abril,
Estados Unidos hace unos vuelos suborbitales, o sea, vuelos como un tirito parabólico de salir al espacio y volver a entrar con un cohete aún más pequeño, y logran por fin poner un hombre en órbita alrededor de la Tierra con este cohete, el Atlas, en febrero del 62, casi un año después. Lanzan el proyecto Apolo inmediatamente, como ya el equipo de Von Braun tenía todos esos conceptos que les mostré, fue ponerse a trabajar. O sea, no hubo que empezar a hacer conceptos, sino que ya estaban los conceptos. Entonces resulta que ellos dicen, después un lanzador un poquito más grande, que es el Titan II, se usó en el programa Gemini, hablamos de Gemini aquí ya también, que fue el programa de, digamos, de pruebas para poder aprender a acoplar, para poder hacer caminatas espaciales, todo este tipo de cosas previos a hacer los viajes a la Luna. Fue un programa que corrió entre 1965 y 66, pero paralelo a todo eso, el solo Saturno V era un proyecto independiente de construir un superlanzador que empezó en el 61. Y entonces a lo que llamaban el C5, simplemente, ahora sí, había que poner un nombre bonito. Y pues, ¿qué tal poner el nombre del papá del dios Máximo, ¿no? O sea, ni siquiera el dios Máximo, sino el papá del dios Máximo, eso fue lo que pensaron en la mitología griega. Entonces le ponen el nombre de Saturno. Esa es la razón, pues, de los nombres Saturno en esos cohetes. Y hacen una aproximación bastante inteligente y práctica, que era lo que alguna vez mencionaba por aquí, que es la que tiene SpaceX hoy en día incluso. Y es tener una línea de producción en la que hayan cohetes que compartan hardware para la línea de producción. Entonces piensan, lo primero que dicen es, vamos a desarrollar un vehículo donde probemos toda la integración de la tecnología, que lo vamos a llamar Saturno 1, ese es este, que ven aquí en la mitad. Ese es meramente un test bed, o sea, una cama de pruebas, pues traduce eso en literal, pero es un equipo de prueba para probar toda la tecnología de cara al Saturno 5. Pero no se va a quedar solo ahí, sino que le vamos a hacer una versión más evolucionada a ese Saturno C1, que se va a llamar el Saturno 1B. Y ese sí es capaz de llevar también astronautas, pero a órbita alrededor de la Tierra y también carga alrededor de la Tierra. Y ese Saturno 1B comparte, la segunda etapa del Saturno 1B es la misma tercera etapa del Saturno 5, para poder ahorrar en cuestiones de líneas de producción y en tiempos de desarrollo como tal. Entonces, eran esos tres cohetes, el 1, solo una cama de pruebas, el Saturno 1B, que comparte hardware con el 5, y el Saturno 5, que sí era el supercohete como tal. ¿Qué había que desarrollar? Primero, y entonces aquí es donde empieza, aquí es donde el terreno estaba nivelado. Primero, las etapas superiores van a ser de hidrógeno y oxígeno líquidos. La Unión Soviética no sabía manejar hidrógeno con cohetes, y Estados Unidos sí tenía ya trabajo con eso. Entonces, por ese lado, ¿y qué pasa? El hidrógeno es muy energético, la capacidad de energía por unidad de masa del hidrógeno es grande, y en cohetes es espectacular, porque produce unos empujes, unas eficiencias muy grandes. Entonces, eso fue lo primero. Vamos a coger y vamos a meter en las etapas superiores hidrógeno líquido. Ellos, por informes de inteligencia, todos ya sabían que por allá cómo estaba el tema. Y de hecho fue de los dolores de cabeza que hubo en la Unión Soviética. Intentaron, pero no les dio meterse con hidrógeno, no tenían la suficiente investigación hecha, ni un sector privado tan fuerte como si lo tenía Estados Unidos trabajando en eso. Ya venían trabajando en motores de hidrógeno para cohetes desde los años 50, que era motivo de otro coloquio, y es el motivo de ellos también intentaron ir a la Luna. Y pues vamos a meternos con una primera etapa, pero resulta que los análisis de vuelo les mostraba que la primera etapa, creo que tengo una diapositiva de las etapas ya del Saturno 5, no tengo esto, sí, pero sí me sirve. Vamos a meternos con una primera etapa, que es la verde que vemos acá, en la que tiene que ser una etapa robusta, porque por aerodinámica, por estabilidad en el vuelo, esa etapa resulta que es la etapa que va a volar en la troposfera, las primeras capas de la atmósfera, donde hay vientos, perturbaciones de todo. Entonces, tener una etapa quemando hidrógeno no era lo más inteligente, porque el hidrógeno lo que tienes que es muy liviano, entonces necesitabas más volumen para almacenar la misma masa, si bien era muy energético, y eso te producía, además de más peso estructural, el gran peso en los cohetes es la masa que usted lleva de combustible, más inestabilidad ante las perturbaciones. Entonces dijeron, lo vamos a hacer de queroseno y oxígeno líquidos, pero no vamos a meter un montón de motores, vamos a desarrollar 5 motores muy grandes. Ese es el motivo de por qué se pasa del Saturno 1 al Saturno 5, aunque el Saturno 1
no tenía un solo motor, él tenía un montón de motorcitos más pequeños, pero para el 5 dijeron no nos vamos a meter con eso porque en esa época la tecnología para controlar la dirección del chorro, la combustión, todos los motores, no era como lo que tenemos hoy en día cuando SpaceX tiene cohetes de 27 motores, por ejemplo. Todavía hay que hacer 5 motores muy grandes. Resulta que la escalabilidad en lo que es los parámetros de un motor, la combustión, las presiones, todo eso, eso no es lineal. O sea, no es que si yo tengo un motor de un tamaño, un motor del doble de tamaño, va a tener el doble de presión, ese tipo de cosas. No, la escalabilidad no es así. Hay una cantidad de variables que, entre comillas, se salen de control cuando se escala. Entonces usted necesitaba tremendos materiales, necesitaba la mejor tecnología de control disponible en la época para poder controlar válvulas, la cantidad de combustible y oxidante que se mezcla, los mejores actuadores para poder, esos motores se tenían que mover y tener un chorro que permitiera ser vectorizado, o sea, pues darle dirección para controlar el cohete, una cantidad de cosas en las que los soviéticos no estaban a ese nivel. Entonces eso lo conocía también von Braun, sabía, mejor dicho, el plan era, si nos ponemos en ceros otra vez, aparte de la capacidad del equipo alemán que tenemos, la capacidad industrial que tenemos aquí, nos da para ganar la carrera. Eso era lo que ellos plantearon en 1961. Y entonces se meten con es el concepto del Saturno 5, donde ponen entonces una primera etapa con 5 motores muy grandes, y créanme que son muy grandes, eran unas bestias que los llamaron motores F1, y váyanlos aquí, este es un solo motor F1 del Saturno 5, eran 5 de esos produciendo empuje en la primera etapa, y en las etapas superiores entonces iban a poner motores de hidrógeno y oxígeno líquido. Los motores que lograron diseñar para las etapas superiores son tan espectaculares, esos J2, aquí se llama J2, que los vemos ahí en la etapa roja, la segunda, que hoy en día el SLS, el nuevo cohete, va a usar los que se van a llamar los J2X. O sea, eran tan buenos que hoy en día se volvieron a rescatar, y no van a ser los mismos pues, pero se sacaron motores J2 que quedaron de pruebas por allá en hangares, en NASA. Los volvieron a encender y ya con materiales y tecnología nuevos van a construir los J2X, porque se dieron cuenta que eran tan bien hechos y el concepto tan brutal que aún 50 años después se pueden usar como concepto. O sea, no van a volar los J2 que tenían almacenados, pero sí hicieron las pruebas sobre esos. Y ya a partir de ahí están construyendo los del SLS ahora. Incluso se ha llegado a pensar en que los motores F1 se vuelvan a construir, pero con una base evolucionada para futuros cohetes tal vez. Y la otra clave del asunto es, resulta que eso es una cuestión de sistemas económicos, y pues eso, yo aquí no estoy diciendo que el capitalismo sea mejor que el socialismo, no me estoy metiendo en una discusión, pero una cosa sí era clara: el socialismo soviético tenía una cadena burocrática en los sistemas de producción tenaz. Allá lo que se manejaba era lo que se llamaban oficinas de diseño en la parte aeroespacial, o sea, el Estado ponía unas oficinas de diseño. Entonces dígase, Sergei Korolev tenía lo que llamaba un buró de diseño, otro ingeniero tenía otro, y todos pugnaban por presupuestos de la misma parte que era el Estado. Entonces esos berracos peleaban, eso cogían, se tenían envidias. Entonces si Korolev era el que tenía ciertas partes para diseñar unos cohetes, ya tenía rivales que también diseñaban cohetes y ellos también peleaban por eso. Conseguir cualquier tornillo era una cadena burocrática de los 1000 demonios. Entonces si usted se iba a meter a desarrollar, dígase por ejemplo la tecnología de motores de hidrógeno, eso era loquísimo. O sea, desarrollar una tecnología de ceros en medio de una carrera era una cosa muy loca, muy complicada. Y resulta que en ese sentido el sistema liberal, por decirlo así, de los Estados Unidos tenía una hijo de madre industria que era de los 1000 demonios, de lo mejor del mundo, todavía lo tienen, con una cantidad de compañías de nivel, de alto nivel, que podían meterse en el proceso. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, tenemos regadas compañías aeroespaciales de primer nivel en todo el país, y este equipo von Braun dice, vamos a coger, por ejemplo, en los cohetes anteriores siempre se le daba el cohete a un contratista. Para el 5 dijeron, vamos a coger, y cada parte se la vamos a dar a un contratista diferente, de tal manera que ese contratista entregue lo mejor que pueda dar de eso y se motive, porque todos tienen que participar en esta vaina y se va a repartir, por decirlo así, la torta de dinero que hay alrededor de esto, ¿cierto? Entonces ese es el motivo porque cogieron y la primera etapa se la entregan a la Boeing, la segunda etapa se la lleva a la North American Aviation, que después se llamó Rockwell International y que construyeron los transbordadores espaciales más adelante.
la Douglas construye la tercera etapa, resulta que se necesitaba un supercomputador para la época para poder controlar esta máquina, entonces esa se la llevó la IBM, y todo, una cantidad de... Estos fueron los contratistas grandes, pero detrás de ahí una cadena de contratistas, ni la hijo de madre, en la que se lograron hacer a un ejército de más o menos 400.000 ingenieros en todo el país, trabajándole nada más que pues al viaje a la Luna. Entonces esto fue fundamental, porque mientras esto pasaba con el Saturno V, en la Unión Soviética el pobre Korolev estaba lidiando con el sistema burocrático, con las peleas, con el hecho de conseguir, como les digo, conseguir un tornillo era un casi que había que ir y hablar con el premier soviético para poder probar un motor de prueba de hidrógeno, y eso generó atrasos y cosas con las que a lo último no hubo con qué competir ante una cosa de estas. Pero eso lo sabemos nosotros en la perspectiva. En la época no se sabía. O sea, en la época ellos sí habían informes de inteligencia, pero tampoco informes del todo claros. Y lo que se sabía era que la Unión Soviética también estaba buscando la Luna. Y por eso pues tuvieron que correr en 1968 a hacer el viaje con el Apolo 8, así fuera, adelantados sin módulo lunar, que no era el plan, a poder hacer la primicia de poner 3 hombres alrededor de la Luna, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en cuanto a esta máquina, aquí vemos cómo el proyecto se manejó desde el Centro Espacial Marshall, que es en Huntsville, en Alabama, en Estados Unidos. Era el centro del cual era director Wernher von Braun, y ya a estas alturas, de cuando empieza el proyecto de Saturno, ahora sí Estados Unidos estaba organizado, ya no estaba ese desorden de cuando lo sorprendió el Sputnik. Ya tenían una NASA muy consolidada, tenían la NASA con muchos centros. Entonces se repartió todo de tal manera que desde el Marshall se manejaba todo el proyecto del Saturno, pero el Kennedy Space Center iba a estar desarrollando toda la parte operativa para lanzar, la parte administrativa del dinero y todo la manejaba Washington, y regaron a los contratistas de esa manera pues por todo el país, básicamente. Fue lo que hicieron para construir al Saturno V. Muy bien, hablemos aquí sobre varias cositas bien interesantes que hay. Esta es una de las cosas más interesantes, creo yo, que puede tener el Saturno, y no es precisamente los motores de cohete. Todo lo del Saturno es interesante, créanme que sí. Es una cosa de locos. Vieron en el documental todo lo que hablaban, los problemas que tuvieron, cómo solucionaron ciertos problemas, incluso con aproximaciones empíricas, porque pues se les acaba la década y no lograron encontrarlos. Pero este es una de las cosas más bacanas que tiene, y es lo que llamaron la unidad de instrumentos, que básicamente es ese anillo negro que hay entre la segunda y la tercera etapa. Aquí no se ve bien porque esto es un concepto más bien viejo. Yo busco aquí un Saturno en todas estas cosas, velo aquí, ahora sí. Aquí en este modelo, pues en esto que se presenta el Saturno, es ese anillo que hay allá entre la segunda y tercera etapas. Ese anillito negro era lo que hoy en día probablemente usted tiene en su celular. Es decir, ahí en ese anillo, en esa unidad de instrumentos, era donde estaban los computadores que controlaban todo el vehículo, donde estaban los sistemas de navegación, y donde estaba todo lo que es el sistema incluso de lo que llaman un environmental system, una especie de aire acondicionado para poder mantener la temperatura de los procesadores que tenían en la época y todo ese tipo de cosas. Este era el cerebro del vehículo. Y resulta que en ese sentido, pues a lo largo del anillo ponían todo lo que eran las plataformas de giroscopios, acelerómetros, tenían los computadores, como les cuento, tenían también los radares, todo lo que permitía la navegación de Saturno, el cerebro como tal. El computador, toda esta etapa estuvo a cargo de la IBM, y el computador que controlaba al Saturno V era un computador, creo de algo así como 12.000 y pico, no recuerdo el número redondo, de operaciones por segundo. Para que tengan un comparativo, un procesador de casa, de los que tenía usted en la casa, en el año 2012 más o menos, hacía algo así como 12 millones de operaciones. O sea, uno no se imagina cómo esta gente logró controlar el Saturno V con limitantes. La programación que se le tenía que hacer para poder garantizar la fiabilidad y que no consumiera mucho de lo que eran los procesadores en ese entonces, la tenían que hacer a nivel de bits. O sea, cuando usted está con su computador y todo, para los que de pronto no entienden mucho esa parte de computación, una letra, un carácter, pisar la letra A en el Word,
Eso implica por debajo, por ahí hay unas operaciones de switches, háganse de cuenta los mismos switches de la luz que prenden y apagan, que entonces en una configuración, dígase que si usted tiene 8 switchecitos de esos, le mete 4 switches apagados y 4 prendidos, dígase que los apagados son ceros y los prendidos son unos, esa configuración es una A, por decir algo. No recuerdo cuál es la A en eso, y eso, sino que estoy dando un ejemplo. Pues esa no es una A lo que les dije, pero estoy dando un ejemplo. Vale, más o menos. Entonces, eso es lo que pasa allá abajo. Los computadores de hoy en día están muy bien, tienen mucha capacidad, y pues eso pasa por allá en el chip de los microprocesadores como tal, en la parte de estado sólido, hay al nivel más que microscópico incluso esos switchecitos, básicamente por corrientazos eléctricos. Entonces, cuando usted habla de que está trabajando al nivel de los switches, es porque está trabajando al nivel de bits. Y esta gente tenía que trabajar a ese nivel, no era trabajar a programar eso al nivel de que desde las letras aquí todo eso, porque entonces se volvía muy pesado el lenguaje para ese aparato, y cuando lo estuviera procesando y ese aparato en vuelo, se corría el riesgo de que se bloqueara. Usted se imagina una bloqueada desde el computador de Saturno 5. Eso sí, ¿qué es lo que hace uno cuando se le bloquea? Mandarle el control a suprimir y dice, nada, no funciona. Desconecte eso y vuelve y préndalo. Y eso de alguna manera vuelve y se resetea y funciona. El Saturno 5 en pleno vuelo, pasando la velocidad supersónica, el Mach 1, y que se le apague esa vaina, eso ¿a qué llevaba? Además la fiabilidad con la que se tenían que enfrentar. Y ahí es donde todavía hoy en día, justo con los ingenieros que tuvimos ahora hace un rato, que trabajan en los cohetes de hoy en día, llegamos a este tema en el almuerzo y me decían, cuando uno mira lo que era la capacidad de esa gente, uno se queda aterrado, porque la capacidad de ingenio era muy grande, estaban muy limitados a muchas cosas. Diseñar el Saturno 5 en los 60, volver a la Luna hoy en día sigue siendo una cosa espectacular y difícil, pero probablemente no es un tremendo reto en el sentido de que ya se sabe cómo se hace. Para los años 60, llevar el Saturno 5, haber ido a la Luna, no es ni siquiera el equivalente de poner hombres en Marte hoy en día, porque relativamente el problema de ir a Marte es más el problema de factores humanos, pero también se sabe cómo se va allá. Probablemente es poner, con la tecnología de hoy en día, estar pensando en viajes interestelares, algo así. Es decir, con las limitaciones que tenemos, estar pensando en cosas de ese estilo, o cosas que casi que así nuestro celular y todo sea muy bueno, no están a la altura de pensar en una cosa. Ustedes que están en ciencia ficción, era algo así más o menos. Es decir, lo que había de tecnología para pensar en un viaje a la Luna en ese entonces era como estar pensando, no digamos tampoco es interestelar, pero sí estar pensando en cómo poner astronautas alrededor de Urano, de Neptuno, algo así casi a los límites de la ciencia ficción, de ese estilo. Porque es decir, que lo que nos ponga como ingenieros a diseñar y a pensar en una serie de cosas que realmente no existen y no sabemos si funcionan. Ese era el reto que tenían con esto. Y de todo el conjunto del programa Apolo, la parte fundamental era este aparato, no el computador, el Saturno 5 era la parte fundamental. Esta fue una de las cosas entonces que tuvieron que tener a bordo. El otro gran problema, tenaz, que tuvieron y lo vieron ahí en el documental, esta es la misma del mismo computador, pero como en una vista así compuesta de barrido con el celular, donde se ve todo, y pueden ver, por ejemplo, cómo esa cantidad de cosas que usted ve ahí son las cosas que usted puede tener hoy en día en un chip electrónico o en una tarjeta electrónica nomás. Pero en ese entonces tenían que regarlas a lo largo de ese anillo. ¿Cómo? Todo era grande. Todo era grande, claro, todo era loquísimo en cuanto a tamaño. Ahí mismo pues, regulaban todo el tema y veían, sensaban la vibración, la temperatura. Entonces desde solo esa unidad se mandaba también toda la información a la NASA. Correcto, ese es el punto. O sea, ese anillo, es decir, ¿cómo? Y lo por de todo, dejarla tirada después. Eso, descartarla, eso era lo que quedaba alrededor del Sol. Yo respondo esta primera, es decir, sensores había a lo largo de todo el vehículo, pero todo llegaba aquí, toda la información, y desde aquí era donde se mandaban las respuestas para poder mantener el control. Entonces, un motor, aquí estaba programada la trayectoria que tenía que tener. Se sensaba desde la primera etapa que había un motor desviado. Inmediatamente la información volvía y llegaba acá, y de acá se mandaba la orden al actuador para que entonces corrigiera.
que incluso fue en las pruebas, en la segunda prueba de un Saturno V, fue donde casi se les van 2 motores, y desde esta unidad logró el aparato apagar esos 2 motores y redistribuir la combustión en los 3 restantes y compensar los chorros de tal manera que no se perdió el vehículo y no se perdió, y el vehículo hizo eso solito. O sea, era de ese nivel, era esta cosa era una cosa fiable, resiliente. Ese fue el mejor ejemplo de la capacidad que tenía ese aparato de controlarse. Usted con más o menos unas 3.500 toneladas de empuje pierde 2 motores e inmediatamente esta unidad entiende, sensa eso, los sacó, era porque se estaban descontrolando, mejor los apagó y cogió y compensó los otros 3 metiéndole el combustible de estos 2, dándoles más empuje por más tiempo, y con eso logró compensar, y a las patadas entró en órbita, pero entró, que fue lo que vimos en el documental. Ya después del vuelo se sentó Von Braun con su gente a ver qué fue lo que pasó ahí, encuentran el problema, y que seguían les hablo del problema, y resulta que logran cuadrar y en adelante los Saturnos, y pues ya fueron extremadamente fiables. ¿Y cuánto pesaba el software que utilizaban ahí? No tengo el dato, ahí sí pues no sé, o sea, en cuanto a megas, ni idea, pero yo creo que eso estaría más o menos en el orden de eso, de los megas. Yo no creo que eso se haya subido a los gigas, la verdad, y si es que lo alcanza eso. Yo dudo, sería un mega. Sí, o sea, eran puras líneas en líneas de bits, o sea, pero ni siquiera en lenguaje de bytes, no bits, eran puros ceros y uno. Pero sí uno. Sí, pura máquina, sí, era eso era muy bajito. Muy bien, entonces, a ver, aquí uno de los retos más grandes que se tuvo para construir el Saturno V, miremos aquí primero, este era el Saturno 1B, este era el 1B, que era el que les decía que se podía usar para poner astronautas alrededor de la Tierra o ciertos equipos alrededor de la Tierra. Era, digamos, que el hermanito del Saturno V y compartían línea de producción, y la etapa superior, la tercera, era la misma del Saturno V, y la unidad de instrumentos también era prácticamente la misma, o sea, compartían ese hardware para poder tener pues una línea de producción más inteligente. Este es el computador, vea ingenieros de la época ensamblando las partes, vean el tamaño de las cosas. Aquí vemos en este lado uno de los ejes de los cohetes. En guiado, navegación y control de cualquier vehículo aeroespacial es fundamental tener pintados los ejes en el aparato. ¿Por qué? Porque uno cree esas cosas que uno ve tan lógicas cuando está trabajando a baja escala, hacer un droncito o lo que sea. Cuando usted está en un proyecto gigante, es una cosa donde está involucrada tanta gente, fácilmente el no ponerle los ejes a eso como está el menos Y en ese caso, lleva a que a cualquiera de pronto meta las cosas como no es y la ponga mal, y ya con eso usted pierde el aparato. O crucen los cables. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a ese vuelo del Saturno V? Todas esas cosas que se ven tan de primera mano, que como que esa huevonada, ¿para qué? En estas vainas no son tan sencillas. Más para nosotros los colombianos, que todos lo damos como por obvio. Ustedes no ven que nosotros vemos que el semáforo está rojo, peatonal, no viene carro, nosotros tiramos bajo. Y la lógica de nosotros como colombianos es pues, que si no viene carro yo me tiro y paso. Y resulta que la gente que trabaja con tránsito y con tráfico tiene las estadísticas de que cuando usted hace eso puede llegar a pasar de que aparezca un man volado de repente y te levanta. Entonces que es mejor esperar el semáforo, pero no, nosotros no vemos esa lógica. En estas cosas no se puede pensar de esa manera. En estas cosas todo lo que parece evidente no es tan evidente y hay que tenerlo así. Ha pasado. La NASA perdió una nave espacial porque simplemente llegando a Marte, por fabricante Lockheed Martin, que trabaja en el sistema imperial, programó el software en el sistema imperial y no se comunicaron bien en el proceso entre ellos mismos, y cuando la nave llegó a Marte, pues ella iba programada, según la NASA, a bajar 400 kilómetros, por ejemplo, y bajó 400 millas, y terminó desintegrándose y estrellándose en la superficie, cosas de ese estilo. Errores que uno se los cobra a los estudiantes con ceros y con unos, y que llegan a pasar allá por cosas evidentes de esas, ¿vale? Bien, entonces ahora sí, este sí es el Saturno V. Miremosles unos datos bien tesos. La primera etapa era los 5 motores que llamaron F1, que eran combinados en un empuje de más o menos 3.500 toneladas, o 3,5 millones de kilogramos fuerza de empuje. Tenían como propelente era queroseno y oxígeno líquido, y una de las cosas bacanas, creo que ahí tengo esa foto, es que él quemaba más o menos unas 15 metros cúbicos
de combustible oxidante por segundo en esa primera etapa. Es decir, estos que hay ahí representados son 12, un tanque un poquito más grande de esos por segundo tenían que bombear las turbobombas a esos 5 motores. Eso es mucho, hijo de madre, capacidad. O sea, usted decir que en un segundo va a evacuar esa cosa de ahí, a punta de combustible oxidante, tiene que ser porque tiene una capacidad de bombeo, pero de los 1000 demonios. Eso tenía Saturno. Esto es lo que llaman el volumen, este es más pequeño, este es de 12, el de Saturno es de 15. El volumen de una piscina pequeña de finquita, pues de la que uno tiene finca de recreo, por segundo él era capaz de bombear eso para los 5 motores F1. Tenemos entonces que todo el conjunto del vehículo era de unos 110 metros, es el cohete más grande que se ha construido. Eso es un edificio de 36 pisos aproximadamente. Lo que hacía, la segunda y tercera etapa eran de hidrógeno y oxígeno líquidos. Tenemos la unidad de instrumentos allá, ahora ya la muestran, y en la parte superior iba puesto el conjunto de los módulos de Apolo que iban pues hacia la Luna, con una capacidad de poner entonces en órbita alrededor de la Tierra 140 toneladas y en la Luna 50 toneladas. En comparación, el transbordador espacial podía poner unas 28 toneladas alrededor de la Tierra más o menos. Una preguntita. Me dejó intrigado ahorita el documental cuando hacen el lanzamiento del Apolo 6, pues no tenía tripulación. Ajá. Entonces, pues bueno, en realidad son dos preguntas. Por un lado, ¿qué llevaba allá en la punta? Si no tenía gente. Y la otra, ¿qué se hizo eso? ¿Cierto? O sea, porque el Apolo 8, listo, dio la vuelta y regresó, el 11, todo eso, pero ¿qué pasó con esa cápsula del Apolo 6? Claro, bueno, lo primero era que en ese Apolo 6 se llevaron unos tanques de agua para simular el peso, para poder tener el peso y poder tener los datos dieran la dinámica correcta del cohete en vuelo. O sea, no se podía llevar vacío, tenía que llevar algo que simulara el peso y poder así tener todos los datos correctos de la dinámica de vuelo y todo eso. Pues digamos que los Saturnos, las últimas etapas, tuvieron un final glorioso que no ha sido final todavía, porque hasta el Apolo 13 lo que se hacía era que que la etapa inyectaba a todos los módulos hacia la Luna, se le hacía una corrección para que no se fuera a chocar con ellos, porque ella también quedaba en trayectoria hacia la Luna, la última etapa, pero al hacer la corrección quedaron en órbita alrededor del Sol. Incluso hace poco, creo que por el 2012 fue eso, resultó que hubo un astrónomo que todo feliz, pucha, descubrió un nuevo asteroide, y entonces estaba en el proceso con la Unión Astronómica Internacional, todo eso, y le hicieron los análisis químicos de espectro al asteroide, y resultó que daba perfecto con lo que era la pintura de una S4B. Y cuando fueron a mirar bien, dijeron, pucha, no, eso es una parte de un Saturno 5. Y se fueron a mirar bien e hicieron de nuevo cálculos de las diferentes trayectorias de las diferentes misiones, se dieron cuenta que era la del Apolo 12, que toda está por ahí. Entonces, quedó en una órbita alrededor del Sol y en su devenir se encontró con la Tierra y quedó en una órbita entre la Luna y la Tierra un tiempo inestable, y hoy en día está otra vez en una órbita alrededor del Sol, pero por ahí está. Lo mismo la del 11, también está la del Apolo 8, la del Apolo 6, pero con su tanque de agua. Todo eso está rondando por el sistema solar. Pero después del Apolo 13, como ya el Apolo 11 y el Apolo 12 habían puesto instrumentos sismógrafos en la Luna, digamos que tuvieron un final glorioso porque las pusieron a que entraban en trayectoria hacia la Luna los módulos y la tercera etapa, y entonces movían un poquito la tercera para que no se le fuera a ir encima a los módulos, pero la ponían a impactar la Luna, y se chocaron contra la Luna, y en el impacto las ondas sísmicas permitieron a los científicos, fue la primera vez que se pudo más o menos con el modelo de ondas sísmicas empezar a vislumbrar cómo era el interior de la Luna. Y eso lo hicieron con eso, claro, dejaron cráter. Y allá están los puntos donde se estrellaron y los pedazos también, como tal. O sea, digamos que los primeros restos de basura sobre la Luna los dejaron los Saturnos, los dejaron los astronautas. Y luego también los Saturno 5 dejaron allá también un despelote que después seguro con el tiempo, cuando haya una exploración lunar de gran alcance, se pueda ir a esos sitios y poderlos ver. Muy bien. De los problemas más berracos que tuvieron en el desarrollo lo mencionaron ahí también,
el famoso problema de inestabilidad en la combustión. Resulta que esto que ven ahí es básicamente lo que son los inyectores de combustible y oxidante de uno de los motores F1. ¿Sí o qué? Son un montón de huequitos muy bonitos que inyectan combustible oxidante y se mezclan ahí. La cámara de combustión es pequeña, es muy simple, es todo ese anillo que se ve ahí, es la zona donde se mezclan ambos y se hace la combustión, y luego se viene la expansión por toda la tobera hacia atrás de los gases para salir. Cuando empezaron los primeros motores F1 no tenían ese diseño de esas pequeñas paredes que ven ahí, la pared en cruz en el círculo central y las laterales radiales que se ven hacia el exterior, eso no lo había. Entonces ahí es cuando se metieron con el tema de coger y empezar a hacer pruebas del Saturno, prendían los motores y empezaba una inestabilidad, una vibración que crecía y ya no se descompensaba, tenían que apagar el motor. Y cuando hicieron ya pruebas más agresivas, empezaba la inestabilidad y ¡pum! Volaban los motores, unas explosiones tremendas en las que se perdieron varios motores. A eso le metieron tiempo. Eso incluso desde el Centro Espacial Marshall de Von Braun llegaron a decir, a pedirle por ejemplo a que en el esfuerzo de ir a la Luna muchas universidades pusieran a sus estudiantes de doctorado en temas de fluidos, de combustión y todo eso a trabajar en esto, y eso no hubo tesis doctoral que escribiera, no hubo los mejores PhD que hicieran nada, mejor dicho, la plática se perdió en papers, eso publicaron huevonadas que no sirvieron para nada, y eso todo el billete se fue en eso, cuanta publicación de este tema se sacó en esa época y ninguno dio, los motores seguían reventando. Hay veces, y en ingeniería esto ocurre muchas veces, puede haber mucho conocimiento, mucho modelo y todo eso, y las soluciones más simples son las que terminan siendo la tremenda solución. Hay veces lejos incluso de toda la intuición, entre comillas, matemática y de modelos que tenemos y de formalismos técnicos como tal. Y resulta que hubo un grupo de ingenieros que trabajan como Brown y llegaron a decir algo, o sea, la aproximación empírica de pronto del señor que tiene un carro y es tremendo mecánico para el carro, así no sea ingeniero, y que soluciona los problemas de su carro. Y dijeron hombre, en la época de las B2 nosotros no teníamos ese problema. Es cierto, este motor es mucho más grande y trae problemas. O sea, no es una escalabilidad lineal. Pero entonces, ¿qué tal si miramos qué era lo que pasaba? Y cuando se fueron a revisar, porque el B2 tenía una supercombustión, o sea, una combustión muy eficiente y muy bien hecha, que fue incluso parte de lo que fue el trabajo de Von Braun cuando era estudiante de posgrado. Y resulta que van y miran el B2 y el B2 no tenía esos orificios, sino que era como tubitos, como se ve en el lado derecho, tubitos que inyectaban de manera como chorritos, inyectaban el combustible en la cámara de combustión. Aquí vemos un gráfico, pues un esquema de lo que era la cámara de combustión de un B2, y acá una foto real, pues un corte. Entonces era como unos tubitos los que inyectaban, no era huequito por donde salía de una vez el chorro, sino tubito que entraba hasta la cámara y de ahí regaban y dispersaban, digamos que tenían una muy buena aspersión de tanto combustible como oxidante. Y cuando miraron esto dijeron, pues pucha, ¿será que en el momento en que eso se asoma ya de manera plana y entra y se mezcla todo eso, es donde ocurre la inestabilidad? Y entonces se les ocurrió, ¿qué tal? No le pongamos tubitos porque son muchos y no es un buen diseño, pero entonces sí seccionemos esa vaina y pongámosle lo que llaman ellos baffles, que era poner esas paredes, es decir, que no se mezcle todo a la vez, sino que salga y por esas secciones que forman esos baffles se haga una combustión por partes. Cogieron, armaron esta huevona y prendieron los motores y nos reventaron los motores. Y 100 encendidos de motores F1 hicieron y ninguno puso problema. A hoy en día no se sabe qué era lo que pasaba con las inestabilidades. Incluso es de esos enigmas en ingeniería que quedaron. O sea, solucionaron el problema y se basaron en los métodos estadísticos de seguridad. Es decir, pongamos esto a pruebas y si tenemos una cantidad de pruebas muy grande y no falla, pues podemos sacar un récord de fiabilidad, por decirlo así. Y esa fue la solución que le dieron, pero eso no hubo, como le digo, paper alguno, no funcionó nada, hoy todavía ese problema está abierto de qué era lo que pasaba, pero los motores funcionaron con esa solución. Y fue una solución muy elegante, porque si ustedes miran la simpleza de una cámara de combustión de esa cosa, uno no se imagina que de ahí se produce tanta potencia para levantar pues una máquina como era
el Saturno V como tal, ¿vale? Bien, para 1967 el supercohete estaba listo. Este es el Saturno V que iba a llevar el Apolo 6, o sea, que llevaba los tanques de agua arriba en la parte superior, ahí no iba nave espacial todavía. Ya para el segundo Saturno V de pruebas, ahí sí ya iba nave espacial como tal. Y pues en este vuelo las cosas fueron muy bien. Este vuelo fue un tremendo vuelo en 1967. La verdad era que tal como Von Braun se lo había puesto a Kennedy, para el 67 estuvo el cohete, porque él incluso le llegó a poner sobre la mesa, pongamos la meta de la década, pero tratemos de hacer el viaje a la Luna. Es en 1967 y el cohete estuvo. El problema fue que este fue el mismo año en el que hubo el accidente del Apolo 1, que se estaba, pues, el tema de la cápsula, los módulos se estaba desarrollando de manera paralela, y eso atrasó el programa 18 meses y se tuvieron que ver casi que a pocos meses de terminar el 69 para hacer ese viaje a la Luna. Con este todo salió muy bien, pero todavía para el segundo vuelo fue cuando se cruzaron los cables que vimos ahí. Entonces resulta que se pierden dos motores y apareció, esto era como me quedo esto de la mano, y apareció otro problema típico en cohetes, pogoma. Bueno, está buena la palabra para estas cosas. Y un problema clásico era lo que quería escribir ahí en cohetes, que se llama el pogo, que fue uno de los problemas que tuvo el Saturno por ser tan grande y por estar manejando mucha potencia. El nombre es un problema que se trabaja en ingeniería de cohetes, viene básicamente de estos aparaticos. Y estos aparaticos, a montarse, a brincar en esos aparaticos, eso se le llama pogo en inglés. O sea, estar brincando, de ahí salió la palabra del pogo cuando se arma, pues, la rumba en estos festivales como Rock al Parque o ese tipo de cosas así. O lo que hace pues los punqueros, o aquí en Medellín hace años que había en Monterrey un sitio también donde podía uno ir a dar fiestazos de esa manera. Sale es por ese aparatico, y resulta que básicamente el pogo en los cohetes es un fenómeno similar a eso. Lo que pasa es que en el caso del Saturno, cualquier inestabilidad que se induce sobre el motor, sobre la combustión, ¿qué era lo que pasaba? Usted tiene, por ejemplo, una combustión pareja, andando, quemando, y por algún motivo hubo una inestabilidad en la combustión ahí, así sea por milésimas de segundo. En ese instante el motor dejó de empujar lo mismo, y al dejar de empujar lo mismo, el cohete tiró para atrás, o sea, tiene un movimiento hacia atrás, por decirlo así, o sea, una aceleración negativa. Y en el momento en que tiene eso, presiona todo el sistema de mangueras y todo de alimentación hacia los motores, y al presionarlo le mete más combustible otra vez. Y al meterle combustible otra vez, vuelve y acelera el motor, entonces empuja atrás para adelante, hacia arriba. Y en ese momento los sensores le mandan a la unidad de instrumentos el dato de que está empujando mucho para arriba. Entonces la unidad de instrumentos baja otra vez a la inyección de combustible oxidante y vuelve y tira para atrás. Y empieza ese procesito, ese tira y afloje, pam, 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 y eso puede fácilmente, como el cohete era tan largo, de 110 metros, entrar con algo que se llama la resonancia natural de algo, de un puente, pues de una cosa que tenga longitud, que después cada cosa que tiene longitud tiene una frecuencia determinada, que si usted le pone algo a la misma frecuencia, empieza a oscilar y a amplificarse la onda. No sé si de pronto los que estudian ingeniería de eso han visto el ejemplo clásico del puente de Tacoma, cuando uno ve las físicas. Ese es el más clásico, en el que la longitud del puente entró en la misma resonancia, o sea, la misma frecuencia de vibración que el terremoto que empezó a haber, y entonces el puente se empezó a bambalear, a crecer rápido hasta que se destruyó del todo. Entonces, el problema del pogo es que si empiezan las vibraciones de subir-bajar a estar en una misma frecuencia de la frecuencia natural del cohete, fácilmente se amplifica y se despedaza eso se va a los mil demonios. Ese era el problema con el Saturno. Y ese pogo que se tuvo en el segundo vuelo del Saturno V estuvo casi a entrar en la frecuencia natural, las vibraciones. Por el fallo de los motores empezó a tener ese pogo y casi entrar en esa frecuencia natural y casi se pierde el Saturno ahí. O sea, donde hubiera entrado con seguridad el cohete entra en una cuestión de vibración en la que no hubiera salido de eso. Lo que eso es que se hicieron los análisis y se aprendió tanto del pogo con ese problema
que a partir de ahí casi que se sacó toda la teoría de poco con la que se diseñan hoy en día los cohetes. Es decir, la gente que diseña cohetes tiene que tener muy en cuenta este tipo de cosas para que no vaya a tener ese problema y vaya a despedazar el vehículo como tal. Por lo que entonces, de todas maneras, pues construir una cosa como el Saturno no estuvo exento de problemas. O sea, la máquina fue extremadamente fiable, la máquina se logró controlar y autocontrolar para poder entrar en órbita con el Apolo, ese era el Apolo 206, no era el Apolo 7, no recuerdo la denominación, pero fue el segundo vuelo del Saturno, que también fue no tripulado. Dicen que si esa vibración de poco que tuvo el segundo Saturno 5 hubiera llevado a astronautas, no hubieran sobrevivido por la sola vibración. O sea, los hubiera puesto en un golpe o en un vaivén tan de esos que no hubieran soportado eso. Entonces eso los llevó a tener... ¿Cómo? Como cuando sacó eso, como cuando una mamá de esas bien extraña coge y sacude los bebés y los coge en la manito así. Algo así, o sea, era una vibración muy brutal. Es que yo no me imagino, la verdad, cuando uno ve al Saturno como tal real, uno todavía no se cree que esa cosa vuela, y más de manera vertical, como salía eso, y una cosa de esas en vibración y saliéndose de control debe ser una cosa lo mil demonios, ¿cierto? Incluso, de los datos también que chéveres del Saturno 5 es que el sistema de destrucción que había en caso que se saliera de control, había algún oficial desde tierra pendiente y si se salía de control, él tenía unas cargas explosivas de tal manera que las cargas lo primero que hacían era rasgar los tanques para que de una se saliera el hidrógeno y el oxígeno líquido que se evaporan, si se salen de los tanques de una se evaporan, y se salieran por aparte, y trataran de no mezclarse mucho en vuelo para ya pues una vez destruido el aparato, para que no causaran una explosión que de haber explotado era similar a una pequeña bomba nuclear incluso, más o menos lo que se calcula si un Saturno 5 hubiera explotado en plataforma o en las primeras etapas de vuelo cuando estaban las 3 etapas juntas. Vale, muy bien, como ya todos quieren comer y algunos otros quieren cerveza después del día tan caliente y toda la cosa, les comento esta parte ya fresca, chévere acá, y es que pues el Saturno, como vimos, era construido en diferentes partes de los Estados Unidos, y la manera como se transportaba una cosa tan grande era bien curiosa, porque pues las dos primeras etapas eran tan grandes que la única manera era por barco. La primera etapa la construían en California, por allá cerca a Los Ángeles, y pues resulta que para usted llevar a la Florida se tenían que hacer el medio viajecito de venirse por todo el Pacífico, cruzar el Canal de Panamá y subir hacia la Florida y llegar a Cabo Cañaveral con la primera etapa. Cosa interesante también, las etapas solo se construían por aparte y solo se encontraban entre etapas ya cuando se iba en era para integración. O sea, no había forma de decir, venga, hagámosle una pruebita y juntémoslas a ver juntémoslas a ver qué tal nos funciona. No, o sea, nada, cuando llegaba a Florida ya iba para integración, o sea, había que garantizar que esa vaina iba con el control de calidad tal, que llegara a Florida, sí se hacían algunas pruebas, pero lo que son pruebas de integración, es decir, chequear de que está bien todo, pero no pruebas así de vamos a ver si funciona, porque no había manera física de ponerlas juntas dentro del mismo territorio continental de los Estados Unidos. Orleans, esa sí llegaba muy fácil porque esa entonces se iba por el mismo océano Atlántico, que es el trazo amarillo que se ve que sale de ahí de New Orleans, llegaba facilito pues a Cabo Cañaveral. El computador ese sí se dejaba llevar en carro, pues, en camión, salía también desde la zona de Alabama. Y la tercera etapa es así, la podían llevar en un avión, y no le puse la foto, que llamaron Super Gappy, que era un avión barrigón grande donde podían meter toda esa tercera etapa y los llevaban pues por vuelo a llegar allá. Entonces todo llegaba desde los diferentes proveedores, ya tenía que ir probado, recontraprobado, porque allá solo llegaba para integración. ¿Y por qué esto así? Porque es que el solo hecho de que en pruebas de integración hubieran fallas, era tal vez no cumplir con la luna de Kennedy, o sea, era atrasarse, porque todo estaba muy sobre el tiempo. De ahí, de todas las metodologías de control de calidad que hubo que desarrollarle al Saturno, que hubo que poner a punto en ese entonces,
muchas de esas cosas son lo que se usa en ingeniería en general hoy en día, de ese trabajo de los alemanes que llevaron allá, porque ellos cuando se metieron con el Saturno ya de Alemania traían todos esos métodos de trabajo y métodos de calidad y todo eso. Y de ahí fue donde a hoy en día se siguen usando pues, esas cosas en prácticas ingenieriles en muchas cosas. Esta es una de las S1, pasando el canal de Panamá como tal, la S1C, la primera etapa. Y esta parte, ya para terminar ahora sí, administrar un proyecto como el Saturno 5 en los años 60. Eso es una cosa de loco, es que todavía hoy en día los que de pronto manejan proyectos, software como project, cosas de esas, usted ve que cuando empieza uno a manejar un proyecto, el demonio que se va convirtiendo con las diferentes tareas, con las diferentes cronogramas, es una cosa loquísima. Imagínense lo que era administrar la construcción del Saturno 5 en los años 60 con una cantidad de proveedores, cantidad de pruebas y todo ese tipo de cosas. Von Braun tenía una metodología y era que cada 8 días él pedía que de todas las áreas de donde se estuviera construyendo el Saturno le mandaran, así fuera, un resumen de cómo iban las cosas, que no fuera más de una hoja. E incluso les decía, si manda el informe con más de una hoja, es rechazado, o sea, se lo devuelve y mande otro. De tal manera que él pudiera en los días viernes, durante todo el día, estar mirando de las diferentes partes, todo el día leyendo y enterándose cómo iba la situación en todas partes. Y de todo el desarrollo del Saturno estaba siempre enterado, siempre. Cuando hubo los problemas de la combustión, les llegaban los reportes y pues había mucha gente trabajándole a eso, pero cuando empezó el problema a ponerse maluco, porque ese problema de resolver lo que les mostré, eso tardó meses y eso era atraso. Cualquier componente que se atrasara, atrasaba todo el proyecto, de una se le metía de frente a ver qué era lo que estaba pasando. Y era un tipo que entendía todas las áreas del cohete. Se daba las caminatas por la zona de producción. Esta es una foto muy bacana donde está revisando, incluso le están mostrando parte de los materiales del fuselaje de la S1C. O sea, él se iba y con los ingenieros, incluso de más bajo rango, les preguntaba cómo son las pruebas en esto cómo va, era así, siempre enterado de cómo iba la evolución de la construcción del Saturno. Y aquí, para que se lo lleven de una vez como dato para la vida, esta era la oficina de Von Braun para administración del Saturno 5, del proyecto. Eso que ven ustedes al lado, aquí al lado derecho, ustedes ven como unas afiches en la pared, ¿sí o qué? Resulta que todo eso que está arrumado al fondo eran afiches que deslizaban, era el PowerPoint de la época, donde iban llevando los cronogramas, planos de diseño y de todo, y eso deslizaba de tal manera que podían estar ahí en sus reuniones, tenían teléfono, que era lo mejor que había en la época para comunicarse, toda la vaina, la silla de él era esta primera aquí de la mitad, y con eso poder estar monitoreando el avance del proyecto. Cualquier dato que llegaba desde un contratista, logramos hacer esto, de una se jalaba la carta de allá y se le ponía el chulo, esto va bien, este cronograma tan. Y de ahí es donde sale la palabra slides, del PowerPoint. Desliza. Eran puras cartas que deslizaban y salían. Desde ahí. El Saturno fue el proyecto de mucha envergadura que tenía estas cosas, y entonces tenían las sliding charts, así las llamaban. Y hoy en día todavía les llamamos slides a todas estas cosas que manejamos en PowerPoint o en Project o en este tipo de cosas. Y esas metodologías de manejo de proyectos, muchas de las que estamos empleando a 50 años después, salieron fue de las prácticas que se aplicaron en este proyecto tan titánico como pues fue Saturno 5. Vale, bueno, ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta más. Ahora sí queremos como salir el viernes. Si no es así, pues gracias por estos coloquios de Saturno y nos vemos un mes. Todavía tenemos otros coloquios de 50 años, sí.